cuadros que vendían en diferentes tiendas y que a simple vista, cuando uno los contemplaba, muchos eran pequeñas figuras geométricas, quizás una serie de puntos o algún otro diseño que parecía como un diseño monótono, bonito, de colores, pero era un diseño plano. Y decía, pero si te fijas profundamente puedes ver algo más. Y yo me acuerdo que me llamaron mucho la atención cuando salieron estos cuadros y me pasaba tiempo contemplándolos y tratando de ver más adentro. Y gracias a Dios que muchas veces pude hacerlo. Y veía que algunos de ellos tenían, por ejemplo, una escena marina donde se veía un delfín y alguna planta acuática. Me acuerdo mucho de otro que tenía en el fondo, se podía ver la figura tridimensional de un dinosaurio, y así había diferentes dibujos. Pero cuando uno veía el concepto plano de la imagen, pues son una serie de puntos, de figuras, de cuadros, de colores. Se veía bonito, pero no podíamos ver mucho más allá la profundidad. Sin embargo, cuando nos detenemos con atención para ver lo que hay en lo profundo, nos podemos sorprender. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo nos permite ver más allá de lo que solamente está delante de nosotros y empezar a contemplar precisamente las grandes riquezas que la gloria de Dios tiene para cada uno de nosotros. Empezamos analizando los primeros versículos de Efesios y hemos estado aprendiendo precisamente de las declaraciones del apóstol Pablo las grandes cosas que Dios tiene para nosotros y que han llevado al apóstol ya en una primera ocasión a darle la gloria, la alabanza a Dios precisamente por todo lo que Él ha dado, por todo lo que Él ha puesto, por toda la herencia que Él tiene para cada uno de nosotros. Y cuando llegamos a los versículos 15 y 16, nuevamente hay una acción de gracias, una oración de alabanza a nuestro Dios y Padre, nuevamente recordándonos las grandes riquezas de la gracia de Dios para nosotros. Hemos estado analizando algunas de estas riquezas y hemos hablado de la predestinación, hemos hablado de la herencia, de la redención, del llamamiento, de que el Señor nos ha adoptado hijos suyos, todo por gracia. Riquezas de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Pero hermanos, esto es más que conocimiento. Estas verdades de la palabra, la profundidad de ese mensaje, la profundidad que puede dejar en nuestros corazones, es algo que necesitamos atesorar, que es necesario que podamos tomar hacia el interior de cada uno de nosotros y digerir todo este conocimiento y vernos a nosotros mismos como los herederos, los receptores de esa gracia, de ese amor que nuestro Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el apóstol sabe, que no es sencillo. Dios sabe que no es fácil que entendamos, porque precisamente como seres humanos finitos, con una mente privilegiada creada por Dios, pero que se enfoca más en las situaciones que están delante de nuestros ojos, en la cuestión material, en nuestro entorno y necesidad, y que no vamos fácilmente con ojos espirituales hasta la profundidad. Y no vemos en esa profundidad la gran riqueza que Dios tiene para nosotros. Por eso el apóstol ahora levanta una oración y dice en el versículo 17 que ora para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé, dice, espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Se necesita este espíritu. Es más que un conocimiento, es más que saber que Dios te eligió antes de la fundación del mundo, es más que reconocer que Dios nos ha hecho sus hijos. Necesitamos que el Espíritu de Dios nos dé esta revelación, ponga en nosotros la sabiduría. ¿Para qué? Para que este conocimiento transforme nuestro ser y nos conduzca a cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ese espíritu de sabiduría del cual habla la palabra, por el cual pide, ora el apóstol, que los creyentes, que tú y yo los tengamos, va a darnos un conocimiento, en primer lugar, mucho más amplio de Dios,
y nos va a permitir entender más y más de su gracia. Hemos estado estudiando y hemos dicho ya que solamente Dios es la fuente de la verdadera gracia, esa gracia que enriquece nuestra vida. La gracia no viene de ninguna otra parte. La gracia no sería gracia si tú y yo lo hubiésemos generado o ganado de alguna manera. Todo lo que Dios ha puesto delante de nosotros es por gracia, viene de Él, es una bendición, es una riqueza para enriquecer precisamente nuestra vida. No solo nuestra vida material, sino principalmente nuestra vida espiritual. Así es Dios. Este es el Dios del cual habla el apóstol diciendo que es el Padre de la gloria, el Señor de la gloria, pero que se ha dignado compartirla contigo y conmigo. Y esa gloria de Dios se va a manifestar precisamente en esas obras, en esas riquezas maravillosas que Dios nos ha dado. Somos elegidos para ser hijos de Dios. Hemos sido predestinados. Dios ha dado a Cristo por nuestra redención. Somos adoptados hijos suyos por el puro afecto, dice la palabra, de su voluntad. El Señor nos ha confirmado espiritualmente poniendo en nosotros, acabamos de leer hace un momento, las arras de esa seguridad que es el Espíritu Santo. Y Dios está llevándonos en un proceso de santificación hasta que lleguemos a la glorificación en su presencia. Dios está haciendo todo esto y está trabajando continuamente en ti y en mí. Pero muchas veces perdemos de vista todo lo que Dios es y nos enfocamos solamente en las bendiciones, si lo queremos ver humanamente, positivas o buenas o agradables a nuestros ojos que Dios nos ha dado. Esa es nuestra limitación. Y Dios, hermanos, es mucho más. Por ejemplo, cuando hablamos de atributos de Dios y hablamos de la ira santa de Dios, Dios es un Dios que se enoja, pero su ira es santa, pero pocas veces meditamos en ello. Dios es un Dios de justicia, que dice la palabra que no dará por inocente aquel que ha pecado en contra de Él, aquel que ha pisoteado la sangre de Cristo. Dios es un Dios que es santo, justo y siempre opera en justicia. Y cuando solamente vemos los atributos del amor de Dios, su misericordia, cómo el Señor es bueno, grande, poderoso para darnos bendición, y hacemos a un lado la justicia soberana de Dios, esa justicia que en muchas ocasiones ha ido para corregir a su pueblo y el pueblo la ha pasado mal. Esa justicia con la que Dios ve al hijo desobediente y toma la vara que es para la espalda del necio y le corrige. Ese Dios bueno, en gracia, perdonador, pero que siempre va a corregir el camino del hijo que ama y que va a operar también en justicia en defensa del pueblo que ama. Cuando no contemplamos estas otras características, estos atributos santos de Dios, estamos desvirtuando lo que Dios es. Y entonces nos hacemos la idea solamente de un Dios que satisface lo que yo quiero y lo que yo necesito cuando lo quiero y así lo requiero. Y no que me está dando lo que Él quiere darme porque Él es el soberano y que está poniendo delante de mí aún la adversidad y la situación compleja en mi vida, porque con su gracia me va a mostrar cuál es su propósito, y aún esa adversidad cumple su propósito porque es un Dios de amor, pero es un Dios justo y soberano en todas las cosas. Es un grave error que comete la iglesia cuando solamente enfatizamos el amor de Dios y nos olvidamos del Dios de la justicia. Dios es un Dios de justicia. Muchas veces analistas de la Biblia, equivocados ciertamente, han considerado que el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento son dos dioses diferentes. Porque en el Antiguo Testamento vemos un Dios que castiga, un Dios que ordena destrucción,
Un Dios que va en contra del enemigo del pueblo y lo destruye, lo acaba, lo aplasta, lo desmenuza. Cuando llegamos al Nuevo Testamento y nos muestra la gracia y la misericordia que tiene para nosotros en Jesucristo, decimos, wow, este es otro Dios, pero es el mismo. Su gracia ha sido desde la eternidad hasta la eternidad. Su amor ha sido desde la eternidad sobre su pueblo y sigue manifestando su amor y su gracia para nosotros. Pero la justicia de Dios también viene desde la eternidad y se va a cumplir hasta la eternidad. Y no podemos perder de vista este conocimiento de Dios. Por eso decía hace un momento, muchas veces vemos lo que queremos ver. Vemos lo que está solamente por encima. No profundizamos en la escritura y en la enseñanza que tiene para nosotros y nos perdemos de vista muchas cosas. Entonces cuando viene la aflicción, cuando viene la problemática, cuando viene el dolor a nuestra vida, fácilmente podemos decaer y decir, Señor, pero si yo me he portado bien. Señor, pero si estoy aquí sirviéndote, trabajando para ti, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Nos hemos olvidado que nuestro Dios soberano tiene un propósito eterno que se va a cumplir sobre nosotros. Y todo lo que sucede en mi vida cumple parte del propósito de Dios. Dios en todos los tiempos ha manifestado su gracia para con muchos. Dios en todos los tiempos también ha derramado su ira justa sobre muchos, incluso sobre su pueblo. No somos una excepción y ambas expresiones son parte de la perfección de Dios. Por eso el apóstol dice, necesitamos espíritu de conocimiento. Tenemos que aprender a conocer a Dios bajo todas las circunstancias de nuestra vida. El Dios que me reprende, el Dios que llama mi atención, como decimos a veces cuando comparamos al Señor con nuestros padres terrenales, el Dios que tiene que venir a jalarme las orejas porque tengo que corregir mi caminar. Pero sigo reconociendo que es el Dios que me ama, el Dios que me provee, el Dios que me guarda, el Dios que tiene grandes riquezas y bendiciones para nosotros. La palabra nos habla de que hay un hombre que es natural. El hombre natural, el hombre sin Cristo, no puede ver la gloria de Dios sino a través de señales y prodigios. Y está esperando al hombre natural ver grandes maravillas, porque no ha entendido a profundidad lo que es Dios, quién es Dios, cómo opera Dios y lo que Dios puede hacer en su vida. Pero la palabra nos habla también de un hombre espiritual que en un momento dado se puede sentir satisfecho de contemplar la gloria de Dios. Yo quiero decirte en esta mañana, hermano, que esto aún no es suficiente. El Señor no nos llama a ser contemplativos, no nos llama a ir a sentarnos cómodamente, decir, wow, ya soy salvo, soy perdonado, soy elegido, soy amado y tengo al Dios de gloria delante de mí. Nos dice a través del Espíritu hay que profundizar todavía más. ¿Qué propósito tiene, Señor, para mi vida? Tu gracia tiene un propósito en mi vida. Tu amor tiene un propósito en mi vida. Las dificultades de las cuales me sacas adelante tienen un propósito en mi vida. Aún el dolor que hay en mí cumple un propósito que es santo y puro de tu parte, en tu gracia, en tu misericordia para mi vida. ¿Sabes qué se necesita para poder entender esto? Ser creyentes maduros. Necesitamos crecer. Necesitamos profundizar más en el conocimiento de Dios. Necesitamos conocer a Dios como ese amigo. Un buen amigo no siempre te va a decir solo lo bueno. Muchas veces te va a llamar para decirte que estás equivocado. Te va a decir lo que has pensado no es lo correcto. Tu actuar no es el que se espera de ti. Y el Señor así trata con nosotros. Cuando no somos creyentes maduros, a estas llamadas de atención nos molestan y aún volteamos nuestra cara y decimos, cuando me vuelvas a tratar bien, te haré caso. Pero con Dios no podemos hacer esto. Necesitamos esa madurez espiritual para aprender a conocer al Dios de la gracia,
pero también al Dios de la justicia. Ese Padre amoroso, ese Padre de gloria, que sabe dar a sus hijos, dice, según la petición del apóstol, espíritu de sabiduría y espíritu de revelación, para que le conozcamos a Él profundamente. ¿De dónde viene este espíritu de sabiduría, este espíritu de conocimiento? Tendríamos que preguntarnos. Cuando la palabra habla de espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento, habla del espíritu humano, el espíritu con E minúscula, nuestra capacidad de reflexión, de aprendizaje, de análisis y de aplicación de las situaciones, o nos está hablando de cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros, de que es el Espíritu Santo, el Espíritu con E mayúscula, el que está revelándonos y trayéndonos al conocimiento del Dios vivo y verdadero. La gran mayoría de las Biblias, la gran mayoría de las diferentes versiones de la Biblia, y hoy hay muchísimas, traducen esta porción de la Escritura con E minúscula. Y esto nos da la idea de que es el espíritu humano. Y que el anhelo del apóstol Pablo es que nuestro espíritu sea tocado por Dios de alguna manera, sea transformado, sea elevado, si podemos usar esta palabra, a un estado de entendimiento, de una mayor profundidad en el conocimiento de Dios, de quién es Dios y de cómo actúa en nuestras vidas. Pero la realidad, hermanos, es que como seres humanos no tenemos esa capacidad. Es Dios el que tiene que actuar. Y cuando hemos aprendido a conocer al Dios soberano que hace todas las cosas mucho más allá de nosotros mismos y que las hace para bendecir nuestra vida y que no tiene nada que ver lo que soy o lo que puedo llegar a ser, sino lo que Dios quiere que yo sea, nos damos cuenta que es Dios el único que obra. Y entonces podemos analizar esta porción de la palabra y darnos cuenta que lo que el apóstol está pidiendo es que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos dé a nosotros esa revelación y esa sabiduría. Pablo escribe espíritu de revelación. Nosotros difícilmente podemos entender la revelación. Y estoy siendo muy amable. Tendría que decir, nosotros, seres humanos, finitos, sumamente inteligentes, porque Dios nos ha puesto por encima de la creación en ese sentido de la inteligencia y de la capacidad de razonar, no podemos con nuestras capacidades humanas tener revelación. La revelación es aquello que Dios ha querido que tú y yo conozcamos. Y sabemos de la misma palabra de nuestro Dios que aquel que revela al ser humano lo que Dios está haciendo es el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo y solamente la obra del Espíritu Santo la que nos puede dar revelación. Entonces entramos en un concepto un tanto diferente. Para poder conocer a Dios, para poder entender su gracia y todas estas perfecciones espirituales, necesitamos estar en una comunión plena con el Espíritu Santo. Pablo también escribe que es el espíritu de sabiduría. Y leíamos hace un momento ahí en Isaías capítulo 11, y se nos dice de nuestro Señor Jesucristo, lo entendemos así proféticamente, es el renuevo de la raíz de David, que va a ser depositado sobre de él, dice la palabra, Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder. Un espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Sabemos que esto se cumple proféticamente cuando nuestro Señor es llevado a las aguas bautismales por Juan el Bautista. ¿Qué sucede? Los cielos son abiertos, el Espíritu Santo baja en forma de paloma, dice la palabra, y se posa sobre de él y permanece sobre de él, mientras viene la declarativa del Padre: este es mi Hijo amado, en el que me complazco. Este es mi Hijo amado, a Él es al que hay que oír. Pero tenemos que caer también en la cuenta de que estas palabras se cumplen aún en nosotros, hijos adoptivos de nuestro Dios. Dios, con su amor, su misericordia y su gracia, declara sobre nosotros que somos sus hijos amados.
y que a pesar de nuestro pecado, el Señor se complace en nosotros, porque no ve nuestra maldad, sino ve a su Hijo en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo ha sido enviado, ha sido derramado sobre cada uno de nosotros, para que tengamos en nosotros ese espíritu de sabiduría, ese espíritu de conocimiento, ese espíritu del consejo de Dios sobre la vida de cada uno de nosotros. Hay varias expresiones en la palabra que nos habla del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, ahí en Juan, o como el Espíritu de adopción en Romanos capítulo 8, refiriéndose al Espíritu Santo. ¿A dónde queremos ir con todo esto, hermanos? A que en Efesios abunda una y otra vez referencias a la presencia de la tercera persona de la Trinidad. Y el apóstol va a usar una y otra vez expresiones para hablar del Padre, para hablar del Hijo, y forzosamente nos va a hacer la referencia de cómo esto opera a través de la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, porque esta presencia va a iluminar nuestros ojos. Dios ilumina nuestro entendimiento, ¿cómo? A través de la presencia del Espíritu Santo. Por eso, nuestro Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, ahí en Juan capítulo 3, le dice el Señor Jesús: de cierto te digo, que el que no naciese de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de agua, dice, y del Espíritu, no puede ser parte del reino de Dios. Nuestro nuevo nacimiento, las riquezas espirituales de Dios en nuestra vida, las podemos entender y profundizar en ellas solamente con el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? Si es el Espíritu Santo el que nos lleva a este conocimiento, tener una comunión continua, permanente con el Espíritu Santo. Alguien podría decir: pero el Espíritu Santo ya vive en mí, mora en mí. La Biblia declara que yo soy templo del Espíritu Santo. ¿Qué tanto estamos escuchando al Espíritu Santo? ¿Cómo está nuestra comunión con Él? A través de la obediencia. Se habla mucho en los círculos evangélicos de la llenura del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo, que no tiene que ver nada con cantidad de Espíritu Santo. La palabra dice que a todos nos fue dado el mismo Espíritu. Y he usado muchas veces esta referencia: no somos tanques de gasolina. No vamos el domingo a la gasolinera del Señor y le decimos: me da 100 pesos de Espíritu Santo, por favor, porque lo necesito para el resto de la semana. Dios ha puesto su Espíritu en nosotros. ¿En dónde radica nuestra comunión con Él? En nuestra obediencia, en nuestro oído abierto para escuchar su voz y su guía todos los días, bajo todas las circunstancias, en todos los momentos y situaciones, por adversas que estas sean. El Espíritu Santo está ahí. Lo escucho y lo obedezco. En tercer lugar, llegamos a la conclusión de que el Espíritu Santo es el que nos va a llevar, nos va a acercar al conocimiento de Dios. Y tenemos que decir que no se trata de un mero conocimiento intelectual. No es saber Biblia. Hay que estudiar, hay que leerla, hay que escudriñarla. Pero no se trata solo de esto. Hermanos, hay montones, cientos, me voy a decir que miles de personas que conocen la Biblia. Hablemos un poco simplemente del pueblo judío no creyente aún en Cristo. El pueblo judío que conoce más de la mitad de la Biblia, porque sabemos que el Antiguo Testamento es mucho más extenso, y muchos la conocen de memoria. Pero esto no es garantía de un nuevo nacimiento. Esto no es garantía de una profundidad en el conocimiento de Dios. No podemos conocer a Dios de forma racional. No está aquí nuestro conocimiento de Dios. Es la obra de Dios por medio de su Espíritu en nuestro interior. El conocimiento de la Biblia no es garantía de que he llegado a conocer profundamente la gracia de Dios. El conocimiento del Evangelio como conocimiento, como concepto, las leyes espirituales, el que necesito de Cristo, el que soy pecador, el que el Señor me ofrece perdón y yo lo puedo aceptar.
Esto viene a ser conocimiento. ¿Quién opera en lo profundo del ser humano la transformación por medio del Evangelio? El Espíritu Santo. Necesitamos la comprensión de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando el creyente empieza a vivir, que empieza a caminar en la vida en Cristo, necesita ser fortalecido todos los días. Desde que ahora ya soy cristiano y mañana me voy a levantar al 100 y pasado al 100, sí, pero viene un problema, viene un tropiezo, viene una caída, viene una debilidad. Somos enfrentados con nuestra propia carnalidad. Somos confrontados con el pasado que venimos arrastrando. Somos confrontados con las debilidades que tenemos y que hemos tenido por muchos años. ¿Y qué pasa? Flaqueamos y caemos. Necesitamos todos los días ser fortalecidos. Y esa fortaleza se encuentra en la obediencia, en el escuchar la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla continuamente en nuestra vida. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin y dijo: no los voy a dejar solos, voy a enviar al Consolador. Estará con vosotros todos los días. No está para dejarnos, no se va a ir de nuestro lado. Podemos entristecerlo, pero va a permanecer fiel en los hijos de Dios. Obediencia, sensibilidad espiritual es lo que necesitamos. Entonces es importante por esto aclarar que crecer en el conocimiento, que crecer en la revelación de Dios a través del Espíritu Santo no es una acción mística, no es un momento extásico, no es, y perdón por lo que voy a decir, que escuchemos 10, 15, 20 veces el mismo parrafito del mismo canto pegajoso y que estemos de pie con las manos levantadas y a través de esto lleguemos a un momento de éxtasis. Entonces los cielos son abiertos y entonces entiendo las grandezas de la gloria de Dios. No es así, hermanos. Podemos cantar 1000 veces la misma estrofa del coro. Si no es por la obra del Espíritu Santo, no entenderemos una palabra de lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. No se trata del sentimiento humano, se trata de la obra de Dios, de lo que Dios quiere hacer, cuando Dios lo quiere hacer, en la manera que Él lo quiere hacer y bajo las circunstancias que Él ha determinado. Porque no estamos en un estado de trance mental. Tenemos que estar en un estado de comunión espiritual con el Espíritu de Dios, que le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, dice la palabra, herederos. Las grandes riquezas de la gloria de Dios son nuestras. Por eso afirmamos que es el Espíritu Santo el que nos otorga esa revelación, esa sabiduría. ¿En qué medida? En la medida que nos rendimos con nuestra voluntad humana a su voz y su guía. En otras palabras, y voy a concluir, necesitamos comunión espiritual con el Espíritu de Dios que vive y mora en ti a cada momento. Y esto se logra escuchando, obedeciendo, clamando, buscando en la palabra bajo la guía del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos hará crecer en el conocimiento de Dios solamente a través de la revelación. ¿Cuál es la revelación? Que de una forma segura nos presenta con claridad al Dios soberano obrando en sus perfecciones. La revelación de la palabra. No va a venir una palabra ajena, una palabra externa. No es otro hombre el que va a venirnos a decir las grandes maravillas de Dios. Todo lo que Dios ha querido revelarnos, lo ha revelado a través de la Escritura. Ahí está. ¿Por qué no entendemos la palabra? Me ha pasado que dices que leo y no entiendo nada. Nos ha faltado comunión con el Espíritu Santo de nuestro Dios.
que es el único que nos puede dar espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en el conocimiento de nuestro Dios. Roguemos por la intervención del Espíritu Santo. Señor, haznos sensibles, haznos obedientes, haznos consistentes en buscar la dirección de tu Santo Espíritu, porque yo quiero acceder a esas riquezas de tu gracia que están en los lugares celestiales con Cristo, y quiero conocer cada una de esas riquezas, pero no solamente en conocimiento, sino vivir cada una de esas riquezas. ¿Cómo vivo? Porque sé que soy adoptado hijo suyo. ¿Cómo vivo? Porque sé que su gracia me ha perdonado de todos mis pecados. Que acciona en mi ser saber que soy coheredero juntamente con Cristo de todas las riquezas del Padre. Y que el Señor me lleve en un camino de glorificación para estar en su presencia por toda la eternidad. La comunión con el Espíritu Santo, hermanos, es fundamental. Queremos seguir aprendiendo de esta hermosa carta cuáles son las riquezas espirituales que Dios tiene para nosotros y cómo estas transforman nuestro caminar con Dios. Tengamos comunión con el Espíritu Santo de Dios, y Él os dé, como dijo el apóstol, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría en el conocimiento de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, no podemos sino decirte gracias, Señor, porque tú prometiste no dejarnos solos y enviaste tu Espíritu Santo. Poderoso Espíritu que nos llena de sabiduría, que nos muestra el conocimiento, que transforma nuestra voluntad, que hace cambiar nuestros pasos y nuestro andar para encaminarnos, Señor, en obediencia a ti, para entender tu propósito. Señor, permite que nuestros ojos espirituales sean abiertos y que no veamos, Señor, solamente lo que nuestros ojos de carne nos dictan, sino podamos ver más allá tu gracia permanente, tu gloria eterna, tu actuar soberano, Señor, en todas las circunstancias. Haznos sensibles más y más a la voz de tu Espíritu y transforma, Señor, nuestra voluntad para rendirse en obediencia a lo que el Espíritu Santo nos diga. Permítenos, Señor, al seguir estudiando tu palabra, ver cómo estas riquezas de tu gracia transforman nuestro ser para darte la gloria, la honra y la alabanza en todo lo que hacemos. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.